Sean todos bienvenidos a su canal Pensemos de Todo. En esta ocasión nosotros vamos a emitir una breve reseña histórica de la historia del pensamiento filosófico. Para ellos vamos a tomar como punto de partida a René Descartes. Pero antes de iniciar con Descartes, es necesario que nosotros expliquemos y definamos lo que es el concepto filosofía. El concepto filosofía está compuesto por dos palabras, ambas derivadas del griego, el término philos y el término sofía. El término philo se refiere al saber y el término sofía a el amor. Esto puede ser traducido como el amor a la sabiduría o el amor al saber. Bien, entonces iniciamos nuestra breve reseña histórica. René Descartes es un filósofo que publica un libro en el año 1637 denominado El discurso del método. El contexto histórico de la época era abrumador, dado de que surgió en el medioevo y lo presidía en el tiempo de Descartes Luis XVI. El orden jerárquico de la época era Luis XVI como el dirigente encargado del organismo, la Iglesia Católica, los reyes católicos, los señores feudales y los esclavos, es decir, la plebe. ¿Qué ocurre? Que la Santa Inquisición es un organismo que fue creado por la Iglesia Católica a fines de matar, de infundir el miedo y de prácticamente silenciar a todo aquel que se rebelara contra el sistema. Víctima de la Santa Inquisición y muerto por Torquemada fue una de las mentes más brillantes, Galileo Galilei. A su vez, también muerto por la Santa Inquisición, lo fue Giordano Bruno. Hombres que, basados en la ciencia, trataban de, por así explicarlo, de introducir los principios de la ciencia como una alternativa del conocimiento del hombre, pero lamentablemente sus ideas no progresaron. La Iglesia Católica, a través de la Santa Inquisición, se encargó de destruirlos. René Descartes entonces tiene la oportunidad de viajar a Holanda y es allí donde publica lo mencionado. ¿Y qué trata René Descartes en el discurso del método? Descartes dice, dudo de todo. ¿Y por qué dudo de todo? Descartes se autoconvence de que su duda surge como una actitud del pensamiento y siendo una actitud del pensamiento, entonces formula una de las frases más célebres y emblemáticas de la filosofía idealista. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. De esta manera, Descartes es considerado como el padre de la filosofía idealista, tomando en consideración que su duda surge de la subjetividad del sujeto. Volvemos. Dato muy interesante e importante. Cuando Descartes publica el libro en el año 1637, El discurso del método, comparado con el tiempo transcurrido a la Revolución Industrial y la toma de la Bastilla en el 1789, pasa menos de 150 años, lo que implica que Descartes, desde el pensamiento, con su pluma y con su papel, transforma el mundo y corrobora a un sinnúmero de hombres que estaban hastiados, si se puede decir, del régimen católico y el Imperio Romano. También debemos de señalar que
que Adam Smith, padre de la economía clásica, realiza diversos aportes a algunas ciencias, incluso que para el año aún, el siglo XVIII, 1776, las riquezas de las naciones no se habían fundado. Adam Smith, considerado como uno de los economistas más sobresalientes de la historia por los diversos aportes que hizo a las ciencias administrativas, las cuales tienen su fundamento en el siglo XIX a través de Henry Fayol y Frederick Winslow Taylor. Hay algunos aportes importantes de las riquezas de las naciones de Adam Smith. Pero bien, este es un dato que asumo ustedes deberían de saber para que puedan citar que durante el tiempo transcurrido después del 1637 ocurrieron un sinnúmero de hechos que corroboraron a la revolución industrial. Retomamos a Descartes. Descartes entonces comete, si se puede explicar de esta manera, un pequeño error. Cuando a Descartes le piden que explique la realidad externa, es decir, la relación sujeto-objeto, Descartes no explica desde la filosofía la realidad externa, sino que lamentablemente se remite al medioevo, tomando en consideración que recae en la teología medieval, y explica lo siguiente: si Dios es divino y es creador de todo lo existente, y todo lo que está ahí afuera, Él lo ha puesto para el goce y el disfrute del hombre, es claro y evidente que Dios no me engaña. Esta es la explicación vaga, si se puede considerar desde la filosofía, que Descartes emite, es decir, remitiéndose al medioevo, la teología medieval. Pero como he mencionado, esto no le quita mérito al libro de Descartes, al discurso del método. Es una obra pequeña que usted la puede leer en 2 horas, apenas son 100 páginas, pero con un enorme aporte a la metafísica, entre otros aspectos de la filosofía. Descartes entonces comienza a establecer a través de su filosofía que todo lo existente parte del sujeto, de cómo el sujeto lo piensa, y luego el pensamiento del sujeto es lo que le da forma al objeto. Relación sujeto-objeto. Tenemos que entender, para comprender cuáles fueron las causas que conllevaron a Descartes a remitirse a la teología medieval para explicar la realidad externa, que Descartes también fue educado en teología con 2 profesores. En este momento no recuerdo exactamente los nombres, pero fueron 2 profesores de teología que Descartes recibió en su educación media. Esto implica que todos nosotros en diversos países de la tierra, en nuestra educación también somos adoctrinados y somos dogmatizados desde la educación que recibimos en las escuelas y en los colegios. Por ende, se puede entender la causa por la cual Descartes se remite a la teología medieval para explicar la realidad externa. Siendo Descartes entonces el que fundamenta la filosofía idealista, entonces luego viene Immanuel Kant, luego de Kant viene Hegel, luego de Hegel viene Karl Marx, luego de Marx vamos a Heidegger, de Heidegger pasamos a Sartre, de Sartre a Foucault y en última instancia la filosofía postmoderna. Volvemos. Para concluir con la enseñanza en el día de hoy y no dejarla incompleta, es menester que mencionemos a 3 sacerdotes que fueron muy sobresalientes en el medioevo
y que de una manera u otra estuvieron estrechamente relacionados con la filosofía. Iniciamos con San Agustín. San Agustín escribe una obra que se denomina Ciudad de Dios. ¿Qué establece San Agustín en esta obra? San Agustín establece por primera vez el concepto purgatorio, que consiste en que todos los hombres que estamos en la tierra somos extranjeros en una tierra extraña, donde sufrimos dolores y padecemos enfermedades, porque todo esto es prácticamente el plan divino de Dios. Una vez entonces morimos, ¿qué ocurre? Vamos al purgatorio. El purgatorio es un lugar, según San Agustín, que depura el alma de todo pecado. Y una vez el alma depurada y purificada, entonces asciende al cielo. Aquí podemos entonces verificar que a San Agustín, comparado con las alegorías de Cristo, eludió la existencia de un infierno, mientras que Cristo en los evangelios sinópticos estableció que hay un lugar donde el gusano no muere y el crujir de dientes es muy, muy fuerte o no se detiene. Así que este paralelismo lo vamos a dejar a su libre juicio. Juzgue usted. Retomamos con San Agustín. Es aquí entonces donde San Agustín, después de haberse reflejado en el medioevo una dispersión muy amplia de los feligreses, a través de la obra entonces los feligreses vuelven nuevamente a concatenar con el poder eclesiástico de la época. San Agustín escribió un sinnúmero de libros, entre ellas también las Confesiones, donde San Agustín explica de una manera muy detallada los desórdenes y pasiones que sentía él y su cuerpo y lo que su cuerpo le indicaba comparado con el deseo de la fe. Pero ese es otro punto, simplemente para que ustedes también lo sepan. Pasamos a nuestro segundo personaje, y en esta ocasión es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es también un sacerdote muy influyente. Escribe un libro denominado Sumas Teológicas. La mayoría de estos teólogos escribían sus experiencias divinas, pero también las sustentaban en la filosofía. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino, ambos se valieron de muchos escritos de Platón para poder tomar un punto de partida y desarrollar un tema en cuestión. En el caso de Santo Tomás de Aquino, establece en este libro lo que es la tricotomía, comparada con la dicotomía de Platón. La dicotomía de Platón se refería a la existencia de dos elementos en el hombre, el alma y el cuerpo. Pero Santo Tomás de Aquino va más allá, porque lo hace desde el punto de vista de la teología, e implica que la tricotomía es que el hombre en esencia viene de Dios, tiene un alma donde se alojan los sentimientos, las emociones y los sentidos, y tiene un cuerpo para manifestar lo antes mencionado. Santo Tomás de Aquino es considerado en mi propia opinión, uno de los teólogos más finos de la historia, en conjunto a la aristocracia que establecía un sistema de orden social, el tomismo también establecido en conjunto a la aristocracia, la parte divina, es decir, de cómo el hombre debería de comportarse teológicamente. Y en última instancia pasamos a nuestro tercer personaje, que es Martín Lutero. Martín Lutero, el rebelde, el protestante, el que fue considerado, como acabo de mencionar, protestante por la Iglesia Católica, dado de que se rebela contra la injusticia de los bienes exigidos, paréntesis,
el diezmo que le exigían los reyes católicos a los señores feudales, cierre del paréntesis, Lutero percibía el desorden, la lujuria, las orgías y todo lo que los sacerdotes hacían con el dinero extraído de los señores feudales. En otros términos, la economía feudal. Una vez entonces Lutero se rebela, deja de ser sacerdote, excomulgado por el clero, y le envían a Lutero detrás la Santa Inquisición, típico de Luis XVI. Sabemos de manera ofusca que Martín Lutero no fue muerto por la Santa Inquisición. Esto es ofusco. Se dice que murió de otra forma. No entraré en esos detalles porque es muy amplio el tema, para no salir del tema. Pero Martín Lutero es el que por primera vez traduce la Biblia al latín, dado de que las misas o la Eucaristía en aquel tiempo se celebraba en un único idioma, donde el único que tenía conocimiento de lo que significaba lo que leía era el sacerdote, y el pueblo únicamente obedecía. Entonces Lutero lo traduce, la Sagrada Escritura, por primera vez, para que los demás tengan conocimiento de la verdad de Dios. A Martín Lutero podemos considerarlo como un héroe de la Reforma. Así es considerado en la historia general, un héroe de la Reforma. Funda el protestantismo, donde se divide todo lo que existe en términos de dogma y religión. Después de la Iglesia Católica es protestantismo. Entre ellos se encuentran lo que actualmente conocemos como evangélicos pentecostales, como conocemos a los adventistas, también a los testigos de Jehová, a los mormones, etcétera, etcétera. Todo lo que se desprende del catolicismo es protestantismo. Por eso la Iglesia Católica considera que esa parte de religiones, es decir, todo lo que existe después de Lutero, no son canónicos para ellos. Por eso la Biblia católica tiene 72 libros y la Biblia protestante tiene 66. La causa y el motivo de la diferencia es que la Iglesia Católica en el Antiguo Testamento incluye 5 libros apócrifos, mientras que el protestantismo dice que esos libros no fueron escritos en tiempos donde había profeta en Jerusalén. Por esta razón es la diferencia de los libros. Esos libros apócrifos de la Iglesia Católica se llaman el libro de Judith, la sabiduría de Salomón, Tobías, primera y segunda de Macabeo. Bien, espero que las enseñanzas transmitidas en el día de hoy le hayan servido para enriquecer sus conocimientos. Recuerden que todas estas informaciones ustedes también pueden encontrarla en la historia general de la tierra, del mundo, del hombre. Lo único es que para poder obtenerla hay que hacer una investigación de cada aporte de cada libro. Puede encontrarlo todo en monografías, que es un medio muy popular. Lamentablemente copian mucho de Wikipedia, pero son informaciones fehacientes. Aunque nosotros actualmente las informaciones que impartimos por acá ya la hemos estudiado como docente que soy, la he estudiado, y sobre todo todos los días en las aulas enseño este tipo de cosas, entre otros. Bueno, de mi parte ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en otro encuentro. Chao.